Bienvenida, bienvenido a este análisis. Hoy nos vamos a situar en un momento de la historia que es pura tensión. Pura tensión, sí. La Reforma acaba de estallar, pero su gran catalizador, Martín Lutero, el hombre que se enfrentó al emperador en la Dieta de Worms, pues se ha desvanecido. ¿Ha desaparecido? Está a salvo, sí, pero está ausente. Y esto nos deja con una pregunta que yo creo es fundamental. ¿Qué le pasa a un movimiento cuando su líder más visible de repente desaparece del mapa? Pues ese vacío de poder es precisamente el escenario de nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en el capítulo 10 del libro El Gran Conflicto, que narra justo eso. Pero no la continuación del trabajo de Lutero, sino algo mucho más. La aparición de una versión falsificada. No. Exacto. Un movimiento de fanatismo que, según el texto, amenazó con devorar la Reforma desde dentro. El objetivo hoy no es solo repasar la historia, sino hacer un análisis más introspectivo, ¿sabes? Entiendo. Explorar esa línea tan delgada que separa el fervor genuino del extremismo y, sobre todo, entender los principios que la propia fuente propone para poder diferenciarlos. Perfecto. Pues vamos a desgranarlo. Lutero está recluido en el castillo de Wartburg y en Wittenberg, que era el corazón de la Reforma, empiezan a surgir otras voces. Eso es. Pero, y esto es lo interesante, no para decir continuemos su obra, sino más bien lo que ha hecho Lutero es solo el principio, no es suficiente. Exactamente. El texto los identifica como los profetas de Zwickau y su mensaje era increíblemente seductor. No venían con argumentos teológicos complejos, sino con una afirmación mucho más directa. Más potente. Hemos recibido revelaciones especiales, comunicación directa del cielo. Esto, claro, los colocaba, en su opinión y en la de muchos, por encima de cualquier otra autoridad. Un momento. Dicen que no necesitan la Biblia si tienen el Espíritu. A ver, a primera vista, para alguien que no conozca el contexto, eso podría sonar incluso más espiritual, ¿no? Más puro, una conexión sin intermediarios. Claro, esa es la trampa. ¿Por qué, según la fuente, es esa idea tan peligrosa? Porque se presenta como el primer paso hacia el desastre. Esa es la pregunta clave y el núcleo de todo el capítulo. El peligro, tal y como lo expone el libro, es que esa idea desvincula la fe de su ancla. A ver, la Reforma de Lutero se basaba en un principio muy claro, la Biblia como única norma de fe. Una fuente externa y objetiva. Exacto, a la que todos podían acudir. Los profetas de Zwickau proponen sustituir esa ancla por algo totalmente subjetivo. Los propios sentimientos, las impresiones personales. O sea, en lo que yo siento. Eso es. La fuente lo resume en una frase que les atribuye que es demoledora. Aquel que posee el Espíritu posee la verdadera fe, aunque nunca vea las Escrituras en esta vida. Es un cambio de paradigma total. Pasamos de la verdad está en este texto que podemos estudiar y debatir a la verdad está dentro de mí y no es cuestionable. Y supongo que las consecuencias de eso no tardaron en llegar. Fueron inmediatas y caóticas. El texto describe una desintegración social casi instantánea. Los estudiantes, claro, seducidos por esta nueva libertad espiritual, abandonaron sus estudios. Claro, ¿para qué estudiar si puedes tener revelaciones directas? Justo. La estructura de la ciudad se sumió en el desorden. Toda la obra de reforma educativa y social que se había construido con tantísimo esfuerzo, pues se vino abajo como un castillo de naipes. Resulta increíble que se desmoronara tan rápido. ¿Qué estaba pasando en Wittenberg para que la gente abandonara a un líder como Lutero, que acababa de arriesgar su vida por ellos y se lanzara a los brazos de estos recién llegados? Es una gran pregunta. El texto sugiere que la reforma había desatado una sed de libertad muy potente. La gente salía de siglos de una jerarquía muy rígida. Lutero canalizó esa sed a través de la escritura, pero eso requería estudio y fe. Un esfuerzo. Los profetas de Zwickau ofrecieron un atajo, la vía rápida. No necesitas estudiar, solo sentir el espíritu. Para una población que anhelaba una experiencia espiritual, esa promesa era, increíblemente atractiva. Y me imagino a los enemigos de la Reforma contemplando todo este espectáculo, con una satisfacción inmensa. El libro recoge su sentir, casi como si se frotaran las manos. Cito: «Solo una batalla más y todo será nuestro». Para ellos, este caos era la prueba definitiva de que el movimiento de Lutero estaba condenado. Era su mejor argumento. ¿Veis? En cuanto quitáis la autoridad de Roma, lo único que queda es la anarquía.
La oportunidad perfecta para recuperar todo el terreno perdido, vamos. Y mientras, Lutero, en su escondite, recibe noticias de que la obra de su vida se está deshaciendo. El texto transmite su angustia. Y a pesar de que había un edicto que lo condenaba, decide regresar. Pero aquí viene lo que me parece más sorprendente de todo. Vuelve para enfrentarse a una crisis al borde de la anarquía y su estrategia, bueno, no es la que uno esperaría. Para nada. Lo fascinante aquí, y es un punto central del capítulo, es su rechazo absoluto a usar la fuerza. Podría haber apelado al príncipe Federico para que enviara soldados y los expulsara. Era una opción. La opción más lógica, quizá, pero se niega en rotundo. Decide apoyarse en una única herramienta, un arma que a muchos les parecería insuficiente. La palabra de Dios. Pero, a ver, ¿era realista? Estamos hablando de una ciudad en caos. ¿De verdad creía que podía solucionar todo eso solo con palabras? Visto desde fuera suena casi ingenuo. Desde una perspectiva puramente política, sí. Pero desde la perspectiva de principios que defiende el libro, era la única respuesta coherente. La fuente cita sus propias palabras, que son reveladoras. Él dice, predicaré, debatiré y escribiré, pero no forzaré a nadie, pues la fe es un acto voluntario. Es una declaración de principios potentísima. Y luego añade esta frase increíble, yo no hice nada, fue la palabra sola la que lo hizo todo. Su confianza no estaba en su carisma, sino en el poder de la verdad para convencer. Eso es, una fe increíble en el poder de una idea. Hoy, en un mundo tan polarizado, la reacción inmediata sería legislar, prohibir, cancelar. Él va en la dirección opuesta. En lugar de imponer, persuadir. Y según la fuente, el resultado fue inmediato. El texto lo describe de forma muy gráfica. Dice que la palabra de Dios rompió el encanto del fanatismo. Durante 8 días seguidos, Lutero predicó, no atacó directamente a los profetas, sino que expuso con calma los principios del Evangelio. ¿Y funcionó? ¿Funcionó? La gente, que había sido arrastrada por la emoción, fue devuelta, por así decirlo, a los principios de la verdad. El libro lo presenta como una demostración de que las ideas genuinas tienen más poder a largo plazo que el fervor emocional descontrolado. Así que Lutero vuelve y calma las aguas solo con su argumento. Parece una victoria total, pero me da la sensación de que cuando se libera un genio así de la botella no vuelve a entrar tan fácilmente, ¿verdad? No, en absoluto. De hecho, el problema no desapareció, simplemente mutó en algo mucho más peligroso. El fanatismo encontró un nuevo líder, más capaz y radical, Thomas Müntzer. Ahí entra Müntzer. El texto lo describe como un hombre con un talento considerable, pero que, y esta es una cita clave, se había olvidado, como todos los fanáticos, de que la reforma debía comenzar por él mismo. Y si los profetas de Zwickau sentaron las bases teóricas, Müntzer fue quien las llevó a la práctica hasta sus últimas consecuencias. Exacto. Müntzer es la escalada, la conclusión lógica y destructiva del principio de que el sentimiento interno es la máxima autoridad. Si tu espíritu interior te guía, y esa guía está por encima de la Biblia, ¿por qué no va a estar por encima de la ley civil? Claro, es el siguiente paso. Sus enseñanzas se volvieron abiertamente revolucionarias. Animaba a la gente a romper con todo control, eclesiástico y gubernamental, para establecer por la fuerza un supuesto reino de Dios en la tierra. O sea, que esto ya no era un debate teológico. El texto deja claro que esto desembocó en un terrible conflicto y derramamiento de sangre, en una guerra civil. Me imagino la agonía de Lutero. Se encontró en una posición imposible, atrapado en un fuego cruzado. Por un lado, los príncipes católicos lo culpaban directamente. Decían, las doctrinas de Lutero sobre la libertad son la causa de esta rebelión. Le echaban la culpa a él. Y por otro lado, los propios líderes de la revuelta, como Müntzer, lo odiaban y lo denunciaban públicamente. Lo llamaban traidor por oponerse a su revolución. Fue atacado brutalmente por ambos extremos. El libro lo presenta casi como la culminación de una estrategia deliberada, una falsificación tan extrema que su objetivo era desacreditar la obra genuina. Es como si para atacar una moneda de oro se pusiera en circulación una falsa tan burda que hiciera que la gente desconfiara de todas las monedas. Es una analogía perfecta. El texto argumenta que se estaba promoviendo una santidad falsificada, una espiritualidad basada en impulsos, en sentimientos, en un supuesto llamado a la violencia.
en oposición frontal a los principios de la ley de Dios. Y el resultado fue que en la mente de muchos se asoció reforma con anarquía. Y eso, para sus enemigos, fue un regalo propagandístico de un valor incalculable. De acuerdo. Si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, más allá de los nombres y las fechas, ¿cuál es el principio fundamental, el núcleo de este conflicto que el libro quiere resaltar para una reflexión más profunda? Pues el capítulo expone un principio atemporal. Es el conflicto entre dos formas de entender la fe. Por un lado, una fe basada en una norma objetiva, externa, verificable. La Biblia. Y por otro lado, Una espiritualidad basada enteramente en impresiones subjetivas, internas. Una especie de la verdad está en el libro frente a la verdad está en mi corazón. precisamente. Y el peligro que el texto señala es que cuando los propios sentimientos se convierten en el ideal más elevado, el camino, argumenta el libro, es inevitablemente descendente. Sostiene que la naturaleza humana, sin una guía externa fiable, no tiende a elevarse. Sino a degradarse. Por eso, esa espiritualidad subjetiva, aunque empiece con sinceridad, puede terminar en la confusión y, como en el caso de Muntzer, en la ruina y la violencia. Entonces, la postura que defiende el libro es que la única autoridad verdadera y segura es la voz de Dios, tal como se comunica en su palabra. Y el papel del Espíritu Santo no es traer nuevas revelaciones que la contradigan. Correcto. Según el texto, la función del Espíritu Santo es ser el intérprete de la palabra, no para reemplazarla, sino para iluminarla, para ayudarnos a entenderla. No nos da un mapa nuevo, enciende una luz para que podamos leer el mapa que ya tenemos. Y es una buena imagen. La historia de Wittenberg sirve como un caso de estudio, una lección sobre la importancia de anclar la fe en principios sólidos, en lugar de en la arena movediza de la emoción y la impresión personal. La historia que hemos analizado hoy, extraída de El Gran Conflicto, nos muestra cómo la integridad de un movimiento se pone a prueba, no solo por la oposición externa, que es la que uno espera, sino por estas versiones falsificadas que surgen desde dentro. Que son mucho más sutiles y por tanto más peligrosas. Y la respuesta de Lutero, al menos como la presenta esta fuente, priorizando la verdad y la persuasión sobre la fuerza, ofrece una lección poderosa. Demuestra una fe profunda en que la verdad por sí misma tiene el poder de prevalecer sin necesidad de la espada. Y nos deja con un pensamiento final para la reflexión. El texto sugiere que este patrón, el de una falsificación de la santidad que apela a nuestras emociones mientras se desvía de principios establecidos, es un peligro recurrente. No es algo solo del siglo XVI. Para nada. Y esto plantea una pregunta importante y muy personal, creo. Si nuestros propios sentimientos, por muy sinceros que parezcan, pueden llevarnos por mal camino, ¿qué herramientas nos ofrece la fuente para poner a prueba esas impresiones? ¿Cómo podemos distinguir entre una inspiración genuina que nos acerca a la verdad y una falsificación que, aunque parezca espiritual, en el fondo nos aleja de ella? Es una cuestión que va más allá de la historia y nos interpela directamente.